Comenzamos con TGLT, esta empresa que no suele sentar cabeza, siguen como es renegociando deudas, pero bueno, este trimestre por lo menos tienen previsto cambiar un enfoque. Por ejemplo, acá muestran más bien todo lo que sea proyectos de real estate. La idea de TGLT va a ser más abocado a la construcción, porque los activos de real estate están costando demasiado y le está trayendo dolor de cabeza. De hecho, los proyectos, las ganancias por construcción, los ingresos por construcción hoy día son el 96%, ¿no? Construcciones ahora va a cargar. Esto lo que tiene que ver con tareas de proyectos en conjunto, donde acá está en realidad todo lo que es su política de ejecución cada una de las obras, ¿no? Y depende de la etapa, ¿no? En fin, vamos directamente a los números porque hay temitas que vamos a ver con la reseña. El acumulador del ejercicio 2021 es un saldo negativo de 2.390 millones. El tercer trimestre del 2021 arroja un déficit de 312,2 millones. El acumulado del 2020 era un saldo negativo de 895,2 millones y del 2020 digo, y 271 déficit también el año pasado. Vemos así rápidamente los resultados y después vemos unas cositas de la reseña antes de leerla. Bueno, con los resultados son parecidos al año pasado, con un margen bruto menor. El resultado operativo hace que sea menor también, y el resultado del periodo es muy negativo también. En la reseña, aparte acá de la renuncia de varias personas que vamos a leer, se firmó un contrato con IRSA para funciones de seguridad e higiene para edificios en Caballito, por ahí por Calle Roja, Felipe Vallés y todo eso. Bueno, va a estar en la primera parte de la obra, también va a estar en una parte de la obra con Milgor, este servicio de distribución para el minorista, que va a poner una planta en Tortuguitas con un contrato de 190,4 millones. Esto, lo de Tortuguitas, creo que Milgor era para hacer nuevas autopartes o algo así. Si no me equivoco, pero sé que había un proyecto de eso. Cuando vayamos a Milgor vemos. Acá TGLT hay una reseña de 16 páginas, donde la mayor parte de la reseña se dedica a la renegociación de las obligaciones negociables y con todas las garantías que se amplían a través de proyectos o activos mismos que tiene TGLT en caso de incumplimiento. Itaú también tiene un acuerdo de ampliación de garantía y actúa como prendario en cada transacción que TGLT hace los activos, teniendo como al pie del cañón o al pie al lado del fuego por cualquier incumplimiento. Entonces tiene que renegociar cada una de las obligaciones negociables en caso de incumplimiento. Hay una demanda en Nueva York, que esto viene del 2020, cuando se hizo la reconversión de obligaciones negociables a acciones. Lo de IRSA ya lo dije, acá lo de que secuestran en Felipe Vallés y todo eso. Renuncias en todos lados, designación, desvinculación, eso también. El resultado, acá viene todo un tema grande. Los hitos relevantes, que son los emprendimientos: en Milgor, el plan de Tortugas, Milgor Varadero, con un proyecto de 97 millones, en una planta en Varadero, en un complejo nuevo. Queen Moldes, que está en un 17,1%, el monto de trabajos de contrato, que lo tiene con BUE SRL. El cobro va a ser 220 y no importa las unidades que tenga Taurus UPM, que esto es en Uruguay, que a través del Blanvira, el reactor de Seiza, a través con el Estado fue ejecutado, un 68,4% de avance. OM Recoleta, pero esto se vendió, después vamos a hablar con América Pavilión, pero en la venta va a tener 3 unidades que le van a corresponder
Live at Work, que tiene un 67,8% de obra. OM Botánico con los azabaches con 650 millones con 40%, Océano Puerto Madero 79% de obra con 694,1 millones Basigano, y es lo que va a cobrar la Avenue, que es un fideicomiso con UTE, Creek y Caputo, con un 41,4%, nueva terminal para partidas con un 80% de avance a pesar de la suspensión por pandemia, y esto que tiene una especie de litigio con Nuclear Argentina, ya que había desvinculado, como se dice, el contrato de obra que venía por un monto esto, y la sociedad está rechazando cada una de los argumentos esgrimidos por esta empresa. Bueno, Benice es un proyecto en Tigre, esto Real Estate, Forum Puerto Buceo, que ya está casi completo. Astor San Telmo, hay un litigio pendiente con la capital federal, y por Metro Puerto Madero, Puerto Norte en Rosario. Se han entregado 48 unidades de 214, y bueno, es la que más posibilidades de crecimiento tiene con Real Estate. Listo, un montón. Los ingresos por venta ordinario acumulan 4.548,8 millones, subiendo 3,2% con respecto al año pasado. Los costos de explotación alcanzan 3.762,4, lo que hace que el EBITDA sea negativo, ya que no alcanza el resultado operativo a ser compensado por las depreciaciones. El tercer trimestre acumulaba solo 0,9. Los inventarios suman 4.608,5 millones, y el tercer trimestre del 2020 era similar. Vemos un poco los inventarios para ver lo que tiene en obra o en ejecución. Bien, acá esto, como dijimos, es muy similar. Esto es el total de inventarios. Astor, San Telmo, Metra Puerto Norte y Forum Puerto del Buceo son los proyectos en construcción. Hay cierto deterioro, como el año pasado también hubo, que tiene que ver con la desvalorización o con como se dice, el atraso de obra también. Bueno, esto nada más. No, esto, bueno, fueron Puerto Madero, Astor no importa. Seguimos. Los ingresos se dividen en segmento de construcción, que es de servicios, en realidad es construcción, que incluye también Limpar, que es la parte de recolección de residuos en Rosario, sube un 58,3%. El 68,1% de los proyectos son residenciales, aumenta un 22,8%. De proyectos industriales, que es de un 30,3%, es decir, entre los dos suman casi el 100%, suben un 100,15%. Y lo que es comercial es que la verdad que no hubo proyectos, o por lo menos en ejecución, 89,3%. Lo de industriales está incluido lo de Mirgor, que son 2 proyectos en Varadero y en Tortuguitas, para recordar. El 78,1% de los clientes son privados. Está lo de Seiza, que es público, por ejemplo, y la parte, bueno, lo de la del termonuclear, esa no me acuerdo. Desarrollos inmobiliarios, que es el 4% de la facturación, y son los que vimos, es un 88,7%. No se vislumbra nada nuevo en el futuro. Ok, tenemos en los segmentos, a ver si lo tengo acá. Bien, información por segmento. Acá hablan de la adquisición de Caputo, de construcción y servicios, el resultado de inversiones de Limpar y Mediterránea se puso en segmento de construcción y servicios. Estos son los activos que se tienen en eso. Como se ve, en construcción y servicio facturó muchísimo más que desarrollo, 96% total, y también tuvo una gran diferencia entre un año y otro, ¿no? Acá porque se entregaron, fue el tope de entrega de unidades. Bueno, está casi todo en Argentina, o por lo menos en casi todo, el 80%.
El año pasado no, pero esto se dio por los proyectos inmobiliarios, ya que Uruguay queda lo de Forum. Y acá en el desglose el desarrollo inmobiliario es casi todo Uruguay. El desarrollo en residencial en construcción, obra industrial también mayor, y bueno, el comercial no llega. Y el tipo de cliente, la mayoría es tipo privado, ¿no? Y este es el tipo de contrato que es sobre un índice de construcción, se hace. También se incorporó UVA, se incorporó el índice INDEC por inflación y nada. Bien, los resultados de empresas asociadas dan un negativo de 1.712,5 millones. El año pasado daba un déficit de 233,8, esto por la liquidación de CES. Justamente por este motivo las inversiones de la sociedad, es decir, con toda la deuda esto se terminó perdiendo, son de 2.844,9, que es baja un 49,4%. Esto lo vemos primero vemos los resultados, que lo tenemos aquí. 1.712 millones, 1.712 millones, ¿está bien? Contra 311,2 millones. 311, 261 mil millones. Bien. Me acomodé un poco, ahí vamos. Bueno, esto es las inversiones asociadas. Tenemos Limpar, que forma el 40%, América Pavilión no existe más, porque se vendió, se enajenó todo eso. Después, ¿a dónde está lo de CES? Bueno, esto todo la parte de inversiones, que es la disminución por la venta de CES, desarrollos inmobiliarios, que bueno, bajó casi a la mitad, ¿no? Bueno, los gastos por naturaleza acumulan 710,8 millones, aumentando un 3,6%, destacándose la baja de sueldos y cargas sociales, pero aumentando impuestos, tasas y contribuciones, honorarios profesionales, yo supongo porque compensando la baja de empleados, e impuestos bancarios también suben. Esto lo tenemos en la página 21, donde bueno, vemos que baja en general los sueldos, excepto en comercialización, que es lo que más se necesita, pero suben los honorarios profesionales, suben las tasas, impuestos, tasas y contribuciones, y suben los impuestos bancarios un poquito. Esto porque, como es, el año pasado era más aliviado por la pandemia. Los resultados financieros tienen un saldo negativo de 1.123,1 millón. El año pasado acumulaba un negativo de 1.663,9 millones, pero el perjuicio de interés y diferencia de cambio, los préstamos alcanzan 5.386,2 millones, una reducción desde el inicio del 2021 del 8,2% por renegociación de las obligaciones negociables y cierta deuda con Banco Itaú. Montos en moneda extranjera forman parte del 59,1%. El flujo de caja es 238,6 millones, similar al tercer trimestre del año pasado, y disminuye 235,4 millones. Sigue teniendo menos caja, ¿no? Y va bajando. O sea, tener menos caja significa tener menos poder para enfrentar las deudas corrientes. Bien. Los resultados financieros. Me quedé sin voz por tomar mi licuado. Perdón, ahí está. Hay un ahorro por intereses en los costos financieros y por diferencia de cambio, como dijimos. Después tenemos las deudas, tenemos los totales de los corrientes, tienen que ver con la quita de obligaciones negociables y ciertos préstamos
con garantía hipotecada en moneda nacional. Bueno, sube los vencimientos de obligaciones negociables, lo que sea corriente, porque se paga una capitalización del 10% el año que viene, antes de agosto. Y ¿qué más acá? Bueno, acá está lo del préstamo del Banco Itaú, que es el préstamo más importante, y lo que es obligaciones negociables, que es un poco menos ¿cuánto es? Más o menos del 20 y pico por ciento, y bueno, es la que vive lidiando no, un poco, sí, un poco, será un 35%. Y acá está todas las condiciones de pagar, la prorrogación, cómo se va a pagar de 2023 al 2027, etc. Y como es la tasa gradual, arranca de 3% terminando al 6,5% anual en 2026. Bueno, comparado con las tasas que se pagaban antes impagables, que eran del 10 y pico por ciento, ¿no? O sea, hay una consideración de los acreedores. Bueno, el flujo de caja. Vas con una empresa totalmente riesgosa. Bueno, un acreedor con una empresa riesgosa le gustaría ganar más. Bien, dijimos que la baja en la disminución es 2.35, el año pasado era 1.055, el ahorro principalmente fue por canje de acciones ordinarias y los préstamos, y todos los préstamos adquiridos. Y nada más. Bueno, el 19 del 10 la sociedad vendió su participación en el proyecto Newbery, obteniéndose 30 unidades funcionales y 30 complementarias al terminar el proyecto. Y igual esto está con una prenda con el Banco Itaú, y American Papillon 3 unidades funcionales nada más. El 11 del 11 se desembolsa el pago de resabio de los intereses capitalizados en la obligación negociable, que por 6 meses estuvo incumpliendo, entre comillas, el pago de intereses, ¿no?, de esta obligación negociable. La sociedad se focalizará en el sector de la construcción. Esto lo recomienda la medidora de riesgo FIX-SR, que lo califica con C, que es altamente riesgosa, en el cual cuenta con una cartera de 7.486,5 millones por acciones comerciales para nuevas obras. Con respecto a real estate, se continúa trabajando en la consolidación de los proyectos que ya vimos, ¿no?, los existentes. Bueno, dos cosas acá antes de terminar. Primero la empresa, ¿no? La empresa tiene el IMPAR, tiene Caputo, que son las uniones transitorias para diferentes proyectos que tienen que ver con el Estado, Museo de Islas Malvinas, Procrear, etcétera, etcétera. María Río Luján, Newbery, que también se va, 50% lo tenemos que tachar y 20% también lo tenemos que tachar. Logística ambiental mediterránea, fideicomiso por Catalinas, donde Itaú también pisa fuerte para la ampliación de la renegociación, y incluso en la venta de CES también tiene parte embargado para llegar a pagar la deuda, ¿no? TGLT, La Maltería, FDB y Ponte Morenia. Y lo que quería decir es la venta de Newbery. Vende el 50%, recibe 30 unidades funcionales y unidades complementarias en emprendimiento de Palermo, en estos dos emprendimientos, y le entrega los prendas de crédito, o decir, las 30 unidades al Banco Itaú, en garantía del contrato de línea de crédito celebrada entre TGLT y Itaú. Y American Pavilion, que también 20% del capital social por 3 unidades funcionales de OM Recoleta, ¿no? Y también por el mencionado contrato de línea de crédito, las prendadas por el banco. Y por último, ahí se largo, ¿no? Ahí está, el pago del 11 de agosto de la obligación negociable, esto que cumplió, y esto es todas las obligaciones negociables, a donde primero, se paga el interés y parte del capital, al nuevo capital, como se dice, el valor residual de la capitalización, es decir, la extensión de la obligación negociable. Se paga lo de mayo y se paga lo de febrero. Todo esto se paga el 11 de noviembre
en, bueno, en quien tenga estas obligaciones negociables. La liquidez baja del 1,16 a 0,96, es decir, el capital de trabajo pasa a estar negativo. La solvencia baja de 0,77 a 0,31, esto por el endeudamiento a largo plazo. El valor del libro es 4,77, la cotización es 4,23, la capitalización bursátil es 3.912,7 millones y la pérdida por acción acumulada es 2,58 pesos. Es todo.